Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí vamos a estar con un especial el mes de agosto para que estén bien informados. Están pasando cosas y queremos que estén al día. Gracias a los amigos de Periodista Digital, el Cierre Digital H50, el Catalán, Gran Vía Radio Barcelona, el canal de YouTube para que se suscriban y nuestra información exclusiva que ofrecemos en todas las plataformas. Este programa se emite en todas ellas cada día, pero además hay una información exclusiva solo para suscriptores. Gracias a todos los que hacen posible que esta realidad continúe. Lola nos escribe y dice: ¿cómo me voy a ir de vacaciones con la gasolina y los hoteles al 300% más caras? Estamos pidiendo préstamos endeudados hasta las cejas y además ahora nos viene la subida de interés. De estas tenemos muchas, porque las televisiones, algunas, están con el rollo de julio, la operación salida, millones de vehículos, por favor. Que la mayoría de españoles no pueden ni pagar el alquiler ni acabar de pagar la hipoteca para pensar en eso. El que tiene suerte de tener familia en una segunda residencia, aunque sea pueblo sin piscina, es afortunado hoy en día. Es muy complicado lo contrario. Lo primero, por cierto, el correo electrónico. No se olviden que queremos estar en contacto, que cualquier cosa que les ocurra nos preocupa, que también pueden ayudarnos empresas que quieran sufragar este programa, colaborar haciendo publicidad, estando aquí, pues como está Vichy Catalán, el Jardín del Mar, Pide Taxi, Radio Teléfono Taxi, muchos amigos, puede estar su empresa. albertcastillon7@gmail.com y nos ayudan a ser libres, que es de lo que se trata. Datos oficiales. Aquí todo lo que van a escuchar es información veraz. Año 2021, todavía con restricciones, con pandemia, recuerda, con la tercera ola, la cuarta. El ministerio de Irene Montero gastó más dinero de publicidad institucional que el Ministerio de Sanidad. ¿Alguien me lo explica esto? Pablo Cambronero, diputado, ¿me lo explicas? Hola. Hola, muy buenas, Albert, ¿qué tal? Pues sí, te lo puedo explicar. Nos ha llegado a todos los diputados un correo electrónico en el que publican los datos de publicidad institucional del año 2021 que ha hecho el gobierno. Pues bien, yo como me analizo encima, pues empecé a analizar los datos y uno de los datos más llamativos es precisamente el que tú has destacado, que el Ministerio Irene Montero, la igualdad, concretamente todo el erario que se ha gastado en publicidad institucional, lo ha gastado la Secretaría de Estado para la Violencia de Género. Y son 6.704.000 euros, ¿vale? Que uno lo compara casi con el resto 7 de ministerios. millones de euros. Exacto, pero al analizar el de Sanidad vemos que son casi 300.000 euros menos en un año de pandemia, en un año además en el que estuvimos gran parte de tiempo encerrados en casa. Y por lo visto era mucho más importante gastar en campañas para promocionar a Irene Montero que en gastar en la salud de todos. Es un dato llamativísimo y por el que ya he preguntado en el Congreso. No me extraña, porque es que además la cifra es un tanto brutal, ¿no? Casi 7 millones de euros en publicidad. Los mal pensados como yo diremos que a lo mejor es para regar a medios afines, para que sigan hablando bien de una misma, porque eso es donde va, ¿no? A prensa, radio, televisión, digitales, internet. Ese es el objetivo de esos 7 millones. Efectivamente. Además, no solo eso, sino que además el Ministerio de Igualdad, y yo ya he presentado varias preguntas en ese sentido, pues destacaba que metía mucho dinero en publicidad institucional en cuanto a cursos de violencia de género en universidades, etcétera. Todo ello para colocar amigas que ya hemos visto anteriormente o poner directamente niñeras a su servicio. Evidentemente no puedo dejar de preguntarlo, voy a seguir preguntando por ello y quiero que haya total y absoluta transparencia de ver en qué medios también, que es muy importante, en qué medios se ha gastado y sobre todo también si tiene algo que ver la televisión pública, por lo tanto habrá una responsabilidad extra ahí.
Pero hay algo más. No solo que se gasten 300.000 euros más en publicidad Irene Montero que el Ministerio de Sanidad en pandemia, sino la comparativa con otros ministerios. Tú me hablabas del Ministerio de Defensa, que es otro ministerio que debe tener su partida para publicidad. ¿Cuánto se gastó ese mismo año 2021? Pues sí, es otro dato súper llamativo. Hablamos de que el Ministerio de Defensa gastó poco más de 60.000 euros, comparación con el Ministerio de Igualdad, solo 60.000 euros. En comparación con el Ministerio de Igualdad, pues todos sabemos, 60.000 euros y 6.700.000 euros. Fíjense cuál es la diferencia. Pero, hablamos de un ministerio, además... Claro, yo creí que había una mínima, es decir, un equilibrio mínimo de publicidad para que la diferencia no fuese 20 veces más. Que va, Albert, gastan el dinero como Dios les da a entender, bueno, Dios no, como ellos mismos se dan a entender, y evidentemente el gasto que están haciendo es para promocionar determinados mantras que ellos quieren consolidar en nuestros cerebros. Esto es batalla cultural pura y dura, y lo que se utilizan son los medios de comunicación precisamente para inundar nuestras mentes, y ahí está el gasto. Evidentemente Defensa es un ministerio que encima en pandemia prestó un servicio impagable a los españoles y que además debería ser promocionado porque ya estamos viendo que últimamente el Ministerio de Defensa está siendo protagonista de todos los números y de todos los aumentos presupuestarios. ¿El que más gastó fue el de Irene Montero o alguien le superó? Pues el que más gastó es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Curioso, porque además gastó más de 12 millones de euros, lo cual en un año de campaña... En un año de pandemia no se puede entender tampoco, no entiendo, yo no recuerdo tampoco ninguna campaña así potente que tú digas se ha gastado mucho dinero en esta, porque más allá de la campaña de la PAC, alguna que otra de consumo de alimentos, incluso de consumo, que puede estar también por ahí, Garzón, más allá de eso no recuerdo ninguna otra campaña para ese gastazo de 12 millones de euros en publicidad institucional. Por lo tanto, también lo he preguntado y veremos a ver cómo contestan y con qué datos. Muchos seguidores dirán, ¿cómo se pueden gastar tanta pasta en publicidad cuando hace falta? No ahorran, no se aprietan el cinturón como el resto cuando estamos en recesión con la inflación por las nubes. Siguen gastando igual, ellos no cambian, ¿verdad? No es que gasten igual, Albert, es que gastan más. Por ponerte un simple ejemplo que la gente lo va a entender perfectamente. Es que llegó Biden a Madrid y de Torrejón a la Moncloa fue en coche. Y es que Sánchez fue en Super Puma, que siempre va en Super Puma. Por lo tanto, evidentemente, con esos datos y con ese ejemplo... ¿Me estás diciendo que Biden fue en coche, que es lo lógico, de Torrejón a Madrid y 15 minutos, y mientras tanto Pedro Sánchez cogía el helicóptero? Esa es la realidad diaria. Todos los días coge el helicóptero de Torrejón a Moncloa. Ni Biden, señores, por encima de nuestras posibilidades. Bueno, harás las preguntas adecuadas como siempre haces al gobierno y espero las respuestas aquí en el programa. No tengo mucha esperanza de conocer la verdad, pero es tu deber y el nuestro insistir en que no se malgaste tanto dinero público. Pablo Cambronero, un abrazo inmenso, cuídate mucho. Un abrazo, Albert, y muchas gracias. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. ¿Ha calculado cuántas veces al día se conecta usted con Google? ¿Cuántas veces al día marca el buscador Google para llegar a una página, para entrar en su correo, para buscar una dirección, para ir a Google Maps? Miren, habitualmente en un día como hoy, un lunes, 2.000 millones de personas entran en Google. Fíjense la cifra, 2.000 millones en todo el mundo. Bien, pues dice nuestro experto en ciberdelitos que Google nos espía.
Francesc Canals, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un saludo. Google, pero especialmente Google Maps, que ahí está la novedad. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace simplemente porque cuando dejamos esos datos no se desvanecen en el ciberespacio, sino que pasan a formar parte de una especie de ficha técnica o repositorio que todo lo sabe y que todo lo ve. Mire, Google Maps se utiliza hoy en día casi para todo. Mire, por ejemplo, en Colombia, sabe que el gobierno tuvo un problema con las FARC, ¿verdad? Con esas guerrillas por el control del territorio. Google Maps fue decisivo porque permitía obtener una monitorización aérea de qué zonas iban ocupando, de qué zonas iban desocupando. ¿Por qué? Porque Google Maps antiguamente escaneaba una vez al año, con lo cual la información no era actual, pero hoy en día Google Maps cada 4 días escanea de nuevo la zona, de manera que es una información casi en tiempo real que te permite saber progresivamente qué es lo que va pasando a lo largo de un mes o de una semana en un determinado sitio. Bueno, en Brasil, por ejemplo, Google Maps ya se utiliza también para luchar contra la tala ilegal de árboles o la desforestación en la Amazonia, perseguir a esas mafias, ¿verdad? Que a través de Google Maps, que es una herramienta totalmente doméstica y gratuita, pues se permite mantener esa lucha. En España, por ejemplo, como hay que cuadrar los presupuestos, ¿verdad? Pues bueno, lo utilizan los entes fiscales. Yeah. Por ejemplo, ahora que viene el verano, los ayuntamientos pues utilizan Google Maps para para visualizar si hay vecinos que han construido una piscina ilegal que no han declarado. ¿De verdad utilizan Google Maps para ponerte una licencia, una multa por haber hecho algo ilegal en el tejado? ¿De verdad? Sí. Claro, sí, porque además es una herramienta gratuita que permite obtener una foto aérea del jardín, del huerto, de un espacio que es abierto, pero que quizás está perimetrado o vallado por fuera. Este es un método, pues ahora actualmente muy usado para, diríamos, detectar reformas ilegales, alguien que, pues bueno, que ha puesto un huerto, un jardín sin permiso, que ha talado árboles o que ha puesto simplemente una piscina que no ha declarado. ¿Qué se piensa? Que el impuesto de una piscina vale un dinero al año, ¿eh? Vale un dinero. Bueno, muy interesante también porque Google Maps se utiliza para la resolución también de hechos delictivos, de asesinatos. Por ejemplo, Google Street View, que es ese coche de Google que va por las calles haciendo fotos de todo lo que ve, ¿verdad? Ha captado también numerosos hechos delictivos, robos de bicicletas, alguien que intentaba robar la cartera. No en vano ese ojo curioso del ojo de Google que todo lo ve, también puede en algún momento ir captando asesinatos y muchos rostros que en realidad aparecen, es decir, no todo se escanea tanto como nos habían vendido. Bueno, esa es la parte buena, pero la mala es que me está diciendo que 2.000 millones de personas cada día que entran en Google pueden ser espiadas contra su voluntad. Y totalmente, y no solamente eso. En España, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística ya utiliza la geolocalización móvil de millones de españoles para hacer un informe de las preferencias de consumo, a qué destinos vacacionales vamos, con qué tiempo de margen buscamos destinos turísticos y por cuáles nos decidimos. Es decir, que ese espionaje masivo pues no solamente es a través de Pegasus y grandes políticos, sino que también lo es a gran escala con el pequeño consumidor, ¿verdad? Hace unos programas, unas cuantas semanas, hablando contigo, me decías que tú también tienes el cartoncito puesto en la cámara del ordenador para evitar que alguien active la cámara de forma remota. Pero ¿qué hacemos? Y me lo pregunta un seguidor, ¿qué hacemos con la cámara del móvil? Porque ahí no puedes poner cartoncito. Poner, pero claro, es un poco engorroso, no es práctico porque claro, no utilizamos mucho más la cámara del móvil, ¿no? Si vas poniendo y quitando pegatinas, pues bueno, pues queda un pastizal, ¿no? Pero es tan fácil activar la cámara del móvil como la del ordenador de forma involuntaria a distancia. Sí, totalmente. El problema es que aunque tapemos el ojo de la cámara del teléfono móvil, pues claro, no estamos exentos de que de alguna manera nos estén espiando. La geolocalización, por ejemplo, del terminal es casi imposible de desactivar porque hay muchas apps que lo controlan. Lo cierto es que efectivamente es muy fácil. El 50% de teléfonos móviles en España son zombies. Quiere decir que tienen virus que permiten monitorizarlos, controlarlos de manera telemática desde el exterior. También o sea, tanto hablar del Pegasus y me estás diciendo el sistema Pegasus que espió a Pedro Sánchez y me estás diciendo que la mitad de teléfonos móviles de España tienen algo parecido al Pegasus.
Sí, y además cualquier persona que nos escucha ahora lo puede comprobar simplemente yendo a su cuenta de Google. La mayoría de usuarios tienen una cuenta en Gmail, es frecuente, ¿verdad? Pues van a ver que hay unas opciones que indican dónde he estado. A ver, permíteme que lo voy a hacer. Me voy a mi cuenta de Gmail, ¿de acuerdo? Sí, yo no estoy logueado ahora, pero hay una opción relacionada con la geolocalización que usted puede desactivar, pero que está activada por defecto. Está en la, ya le entiendo. Está en la misma cuenta de Gmail, ¿eh? Sí, está en la misma cuenta de Gmail. También puede entrar a través de la herramientas, app de entiendo, ¿no? En herramientas. Sí, y hay una opción que incluso le puede dar un recorrido muy detallado por días, por franjas horarias, por semanas, o incluso saber dónde ha estado en los últimos 365 días. Dice aquí densidad predeterminada, cómoda o compacta, tipo de bandeja de entrada, panel de lectura, conversaciones. ¿Dónde debo entrar? Veo todos los ajustes. He abierto el canal de todos los ajustes y efectivamente hay aquí un lugar en el que dice... ubicaciones. ¿Cómo? El historial de ubicaciones, sí. El historial de ubicaciones. Es verdad que a veces es una opción que puede estar un poco escondida porque, claro, no interesa que el usuario la vea y la desconecte rápidamente, pero le aseguro que tiene una relación muy, muy detallada y muy precisa. Incluso la puede cruzar con fotografías de fachadas que ofrece Google Maps y tener un historial que parece sacado de una auténtica película de James Bond. Lógicamente, todo esto son limited companies, son multinacionales que venden esta información, que la cruzan con empresas de publicidad y que lógicamente también puede ser explotada con fines policiales. ¿Sabía usted que, por ejemplo, hay delincuentes que ya les han detenido, pero no por cometer un delito, sino a posteriori? Es decir, porque buscaron una dirección muy insistentemente en Google Maps y de manera inversa se pudo detectar quién buscó esa dirección y se dio con el paradero. Es decir, Google lo sabe todo, absolutamente todo de nosotros, porque hay unos repositorios, unos data centers que son como naves industriales, hay 35 por todo el mundo que van almacenando esa información y que saben que, por ejemplo, que a lo mejor hoy coge usted un tren y se va a Barcelona o entra en una tienda de golosinas o en un restaurante. Es increíble, sí, historial de ubicaciones, y está activado para que no lo sepan, he de ir buscarlo, que no es fácil, y desactivarlo. Es brutal, nos tienen en sus manos y después dicen que Gmail es gratis. No hay nada gratis. Estamos siendo nosotros el producto que se compra y se vende en estas multinacionales. Otro día hablaremos de dónde va la pasta de Google. ¿Te parece, Canals? Porque mucho impuesto aquí no pagan. Ya hablaremos. Abrazo fuerte, querido amigo. Cuídate mucho. Muy bien, que tengáis un buen día digital. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. En este programa, en este podcast, intentamos descubrir titulares que otros medios no publican y saber también la intrahistoria de fenómenos que hemos vivido todos. Estoy seguro que recuerdan cuando en todas las televisiones de este país se hablaba de Método 3, la agencia de detectives. La policía en sus instalaciones en Barcelona, las imágenes de la calle cortada, de los miembros de esa agencia de detectives detenidos, esposados, llevados ante el juez, calabozos. Todo el mundo tenía una opinión,
Unos decían, bueno, es que han espiado a gente sin permiso judicial. Otros decían, es que quizá sobrepasaron las barreras. Eran tremendamente populares. La agencia de detectives más importante del mundo la teníamos en España, hasta el punto que los McCann, padres de Madeleine, les contrataron para buscar a su hija. No había persona que no conociese a esta agencia por sus magníficos resultados. Fue la madre de Paco Marco quien empezó esa buena imagen de la agencia, y quien la hizo grande fue Paco Marco, su hijo. Todo se vino abajo en unas semanas. Y eso lo hizo Villarejo. ¿Cómo se intenta destruir la imagen de una empresa y de una familia por intereses políticos? Vamos a explicarlo en unos instantes, no vamos a tardar mucho, porque lo podemos hacer hoy con las manos limpias, ya que de todas las causas de las que se acusó a Paco Marco, ha salido inocente absolutamente de todas. La vida de Paco es otra, ha escrito 12 libros, acaba de ingresar en la Real Academia Europea de Doctores, es doctor en Derecho por la Autónoma de Barcelona, y todo lo que ocurrió, todo lo que le pasó a Paco Marco y a Método 3 fue por no delatar a algunos de sus clientes, es decir, por hacer lo que debe hacer un buen detective. Paco Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás, Albert? Bien. ¿Has recordado, ahora te ha venido a la memoria flashes de aquello? Sí, sí. Se pone la piel de gallina, claro. Uno cuando vive no se da cuenta, ¿no? de las cosas como van sucediendo, pero sí. Recuerdo perfectamente a 35 policías en mi despacho, a 15 en mi casa. Yo familiarmente, nunca lo he dicho en público, yo recuerdo perfectamente el impacto la asunción de que había un impacto mediático fuera muy importante, porque cuando a mí me pasan de los calabozos policiales a disposición judicial en el juzgado, yo me encuentro a un señor que era yonki, pero yonki de vena, no un tío que estuviese ahí borracho, y cuando me ve vestido con traje me pregunta, ¿tú eres político o eres del detective que todo el mundo habla, ¿no? Y en esos momentos asumí, ¿sabes?, que si ese señor conocía lo que estaba ocurriendo, pues lo podía conocer cualquiera. ¿Cuántas horas o días en calabozo? 72 horas. Las preceptivas me tuvieron al máximo, pero porque ellos, ya con el tiempo se ha sabido, las agentas de Villarejo han aparecido multitud de audios, y lo que ellos intentaban buscar era el caudal informativo. Lo que ellos no pudieron prever es que yo 2 días antes de ese operativo yo sabía que eso iba a ocurrir, y yo y una persona muy cercana a mí, por la noche y de madrugada desmontamos todos los ordenadores, y cuando ellos llegaron no encontraron nada. Además recuerdo perfectamente un periodista, Kiko Sayés, que describió que cuando todos con el chaleco de Policía Nacional saliendo con cajas de mi despacho, a uno se le cayó la caja y estaba vacía. Claro, es que no habían encontrado nada, habían encontrado 4 papeles y 4 cosas, pero tenían que seguir fomentando esa caída, ¿no?, de Método 3. Pero el otro día yo en la causa Tándem, en la causa de Villarejo, donde yo estoy como víctima de detención ilegal, y ese señor imputado por mi detención ilegal, el otro día le pude decir cara a cara, sí, señor Villarejo, pero yo estoy aquí y usted está allí. Y eso lo resume todo. Yo creo que los impactos más mediáticos y las crisis, tanto personales como profesionales, al final uno tiene que aprender de ellas. Yo aprendí en todas las cosas que me podía haber equivocado personalmente y profesionalmente, y a partir de ahí evolucioné, y 1 año después le había dado la vuelta al asunto y volví a estar trabajando con los mismos clientes y con las mismas personas, y mi impacto familiar fue casi nulo. Un montón de juicios, has ganado todos, tu vida ha cambiado, incluso tu aspecto ha cambiado. ¿Cuántos kilos perdiste?
Perdí, no, ya los había perdido, ya los había perdido. Me los hizo perder la crisis económica del 2008, pero bueno, sí, perdí algunos kilos y además recuerdo, yo tomé la decisión personal, ¿no? de no ir de sí tener ayuda emocional o psicológica, como le quieras llamar, pero no tomar ningún tipo de medicación. Y a los 3 meses se me cayó todo un fajo de pelo del lado derecho de la cabeza, se quedó encima de la almohada, ¿no? Al final la tensión estaba saliendo por algún lado. ¿Tú sabes con nombres y apellidos quién dio la orden de ir a por ti? Yo sé con nombres y apellidos de quién, sí, porque en estos momentos yo tengo más audios de los que se conocen públicamente en los medios de comunicación y los estoy aportando sistemáticamente a los juzgados. Y sí, yo tengo un audio donde 2-3 semanas antes de mi detención, Villarejo está negociando mi detención, le está diciendo a las personas que él quería que le ayudasen en mi detención que se mantuviesen alejados, etcétera, etcétera, y al final la orden la dio el ministro del Interior. No nos olvidemos, con la acusación y denuncia falsa de Alicia Sánchez Camacho, que dijo, porque se provocó mi detención diciendo que yo había hecho una grabación que era ilegal, y la grabación era más que legal, entre otras cosas, pues la había pedido la propia Alicia Sánchez Camacho. Es decir, una diputada, Alicia Sánchez Camacho, Partido Popular, decide grabar la conversación con Victoria Álvarez. De hecho, es su pareja en aquel momento, ¿verdad? Quien, bueno, nunca dirá quién le contrató. Paco nunca lo dice eso, pero se dijo que su pareja, por cierto, diputado socialista, fue quien se acerca a la agencia, pero siempre fue con permiso. Alicia Sánchez Camacho sabía que estaba el micrófono puesto en esa mesa. Fíjense por un trabajo, además permitido, el lío en el que estuviste. Al final, ¿de un político te puedes fiar alguna vez o jamás, Paco? Yo creo que jamás, ¿no? Al final los políticos son miedosos y cuando ven que algo les está pasando cerca o se esconden o mienten, ¿no? Pero bueno, eso es también la política nacional, ¿no? Tampoco podemos aquí criminalizar la verdadera política, que es la política municipal, donde hay gente que da su vida por sus conciudadanos, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante resaltarlo, igual que no todos los policías son Villarejo. Sin duda. Todos los policías no son Villarejo, por favor. No, los policías nos defienden. Está claro. Oye, de todo el entramado que hace que una persona se hunda, ¿interviene también jueces en ese entramado? A ver, yo creo que al juez del Juzgado de Instrucción 14, que es el que ordenó al final mi detención, yo creo que le engañaron. Yo es que creo que también Villarejo engañó en parte al ministro. Como me dijo a mí un comisario no hace mucho tiempo, un comisario de los que estuvo, de los de la Policía Patriótica, me dijo: Villarejo se te quería sacar del mercado porque eras la única agencia de detectives que le hacía sombra, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a repetir, Albert, yo creo que al final, si yo he hecho algo bien, fue que 24 horas después de salir, de estar detenido, monté un gabinete de gestión de crisis donde había gente de comunicación, donde obviamente estaba mi equipo para hacer toda la investigación y donde habían abogados, y esa gestión de crisis fue lo que me permitió a mí que un mes después de mi detención yo ya sabía que existía Operación Cataluña, que estaba Villarejo detrás, que estaba Victoria Álvarez, Javier de la Rosa, todo lo que en estos momentos estamos conociendo, yo lo conocí en 2013 y lo hice público, ¿no? Y eso fue gracias a un gabinete de comunicación de crisis que monté justo al salir de ahí, y es lo que me ha permitido también reflotar y darle la vuelta mediática al asunto, ¿no? ¿Económicamente se recupera uno? ¿Hay indemnizaciones posteriores o eso no entra? Bueno, eso cuando el juzgado determine quiénes son los culpables, si es Villarejo como policía, obviamente tendrá algún tipo de administración, de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Pero bueno, ya veremos, porque yo tampoco... Me sorprende que después de todo lo vivido quieras seguir siendo detective privado. Sí, a mí también me sorprende, pero yo me doy cuenta que me sorprende cuando le pido a mis hijos que no lo sean.
¿sabes? Y yo creo que lo he conseguido. O sea, a mis hijos les digo que no hace falta vivir la vida de papá para esto, pero mi profesión es la profesión más magnífica del mundo, como la tuya. Yo creo, al final recorremos más o menos las mismas, los mismos sitios, tenemos capacidad de conocer a otras personas que quizá no conoceríamos, de saber de determinadas cosas que jamás conoceríamos si no trabajásemos en esta profesión, ¿no? Yo en la mía, tú en la tuya. Tú trabajas para un gran, amplio espectro de clientes y yo trabajo para uno, al final. Ya. Que quede claro, y es la última pregunta. Si el Estado quiere acabar contigo, aunque seas inocente, ¿lo consigue? Siempre. A mí no me atacó el Estado, a mí me atacó el gobierno. A mí me atacó Villarejo y el Ministerio del Interior. Si a mí me hubiese atacado el Estado, y el Estado solamente es el Centro Nacional de Inteligencia, la Casa de Su Majestad el Rey y el Ministro de Defensa, y yo estaría hoy muerto. Pero no creo que el Estado nunca entre en este tipo de cambalaches por intereses partidistas políticos, empresariales de Villarejo. No. Yo creo mucho en el Estado. Creo poco en los gobiernos, pero creo mucho en el Estado. Querido Paco Marco, gracias por aparecer en este programa de vez en cuando y contarnos realidades que a menudo no cuenta nadie. Un abrazo por tu sinceridad, siempre te estaré agradecido. Un abrazo muy fuerte. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Qué mejor con este calor de verano que hidratarse bien. Conseguir beber agua sana, pura, con sales minerales que pierde el organismo con el esfuerzo, el deporte, el sudor. Así es Vichy Catalán, posiblemente el mejor agua del mundo. Agua con gas que nace así del fondo de la tierra. El humano hace muy poco más que embotellarla. Desde hace más de 100 años. Con facultades y propiedades para la salud. Por ejemplo, reduce el colesterol malo, evita la osteoporosis. Así es, combate la acidez de estómago. Informes médicos publicados en la página vichycatalan.es. Y ahora en verano la hay con sabores. A frutas, extracto de fruta natural y siempre 0% calorías. Que sea tu refresco de verano Vichy Catalán. Mensajes que estamos recibiendo a las redes sociales, a las plataformas, sobre lo que la pasada semana comentamos, la posible imputación de Laura Borràs, presidenta del Parlamento de Cataluña, por dar 18 subvenciones a un narcotraficante de droga. Me dice Rafa Braich, hacerse independentista es una forma de eludir la justicia. Algunos de sus amigos lo han logrado. Adri, presidenta del Parlamento, también conocido como agencia de colocación, no le faltan razones. Bueno, hay muchos mensajes muy críticos porque no haya dimitido, y lo que contamos está claro: 260.000 euros, 18 micropréstamos, bueno, microsubvenciones menores de 18.000, contrato menor que no llame la atención, y el hombre que lo recibe, que se llama Isaac, condenado a 5 años y medio por tráfico de hachís y éxtasis. ¿Por qué la presidenta del Parlamento le quiere dar $250.000 de dinero público a un traficante? Es una buena pregunta. Se le intentamos hacer, pero no responde. Bueno, querido Carlos García Danero, ¿cómo estás? El diputado más perseguido del Congreso. ¿Qué tal, querido amigo? Muy bien, muy bien. ¿Tú te imaginas que esto le pasa a Meritxell Batet? Yo espero que dimitiera en un segundo, ¿no? Mientras se investiga. Bueno, ya hemos visto que depende a quién sea la investigación, pues se dimite o no, ¿no? O se pide la dimisión, vaya. Ya. Hay veces que ni la piden. Es el doble rasero famoso y ejemplos tenemos pues a diario. Bueno, creo que aquí caerá, pero no porque ella dimita, sino porque los socios entre Junts y Esquerra, ya sabes, están a ver quién mata a quién, se llevan fatal. Juan Antonio Gómez Bule, ¿cómo estás, compañero? Buenos días, Albert, buenos días, Carlos, ¿qué tal estáis?
Ya saben que Bule es miembro de la Comisión Permanente de Inteligencia del Centro de Estudios Superior de la Defensa Nacional. Bueno, lo primero, ya que tengo al mejor en inteligencia y al mejor en política, siendo diputado que dice las verdades. No pasó nada en la cumbre de la OTAN, no pasó y no nos enteramos, Bule. Ha sido una de las cumbres mejor organizadas. Lo que es cierto es que lo hemos hecho, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia lo han hecho perfecto. Ha habido una extraordinaria coordinación modélica y luego lo que sí es de resaltar la brillante de nuestro rey. Bien, y dicho eso no me has contestado. ¿Pasó algo que no nos enteramos? ¿Hubo ciberataques? Ciberataques los hay cada día, claro. Todos los días. Es verdad. Que hayan incidido en lo que es la vida pública y la vida ninguno. Es decir, afortunadamente las medidas preventivas han sido bastante buenas y creo que todo estaba bastante bajo control, y lo que comentamos en su momento, siempre que hay alguien que quiere hacer daño es capaz de hacerlo porque él planifica el objetivo. Sí. Tú me lo dijiste, nos alegramos que terminara así el viernes. Por cierto, Irene Montero no sé si ha vuelto ya de Estados Unidos. A Danero, cuando vuelva, por favor, pregúntale por qué cogió el Falcon del presidente. No lo entiendo. Es decir, Irene Montero, que nos acusa a los demás de contaminar, que dice que el cambio climático está aquí, que asegura que ser mujer es ser víctima, porque la mujer contamina menos que el hombre, dice eso en sus informes. En lugar de coger un vuelo regular, va y se coge el Falcon del presidente para ir a Estados Unidos a luchar a favor del derecho al aborto, y estoy viendo fotografías en las redes de ella con algunas de sus compañeras, la mayoría imputadas por algún delito, que están haciendo, pues eso, visita turística a Estados Unidos. ¿Has visto alguna de las fotos en redes, Carlos? Sí, he visto las fotos y yo creo que con la situación de España al final da la sensación que se ríen de la gente, ¿no? Porque al final ese es un coste altísimo el que supone el ir a Estados Unidos a nada. Quiero decir, pues si vas y consigues unas inversiones para España, o sea, que claro, al final sacas algo positivo, pues bueno, pues puede estar justificado un viaje, pero la sensación da por las fotos y por lo que dicen y eso, pues eso, que se juntan una cuadrillica y nos vamos ahora pues de viaje a Estados Unidos y a costa de todos, ¿no? Del erario. Y me parece un insulto, ¿no? Sobre todo, como digo, en cualquier momento, pero desde luego el momento actual, que te cuesta llenar el depósito de gasolina más de 100 euros, pues me parece alucinante, y con la inflación al 10% y la gente, a ver, que es que la gente somos todos más pobres, ¿no? Pero es que hay gente que lo está pasando ya muy mal, y por lo tanto yo creo que es una indignidad hacer este tipo de viajes en este momento. Pues lo es, y además llama la atención. Bueno, hemos empezado y el programa explicando que el ministerio de Irene Montero en el año 2021 se gastó casi 7 millones de euros en publicidad de su ministerio, 300.000 euros más que el Ministerio de Sanidad, que si hay un ministerio que tenía que hacer publicidad era ese, ¿no? Con la pandemia, pues no, Montero hizo mucha más que ellos. Hay cosas que... tenemos la sensación que desde dentro del Congreso, donde tú estás, Carlos, hay un mundo y el de fuera es otro. Y no se conectan, ¿me entiendes? Sí, pero yo ahí discrepo, porque no es dentro del Congreso, es el gobierno. Yo creo que el gobierno es el que está aislado del mundo, ¿no? Que son los que no pisan la calle. Yo creo que en el Congreso, pero incluso los del Partido Socialista, los diputados también pisan la calle, y es evidente, pero al final, que yo creo que ese es el gran problema que va a tener el gobierno, que ya no puedes engañar a la gente. Es que la gente, cuando va a hacer la compra, ya le cuesta la compra pues el doble que le costaba hace un año, y lo que hablábamos antes de la gasolina, y ahora las vacaciones, la gente va a salir, porque la gente tiene muchas ganas de salir después de 2 años encerrados, y apetece el verano, y apetece que vuelvan las fiestas de todos los pueblos. Y fíjate, nosotros por fin después de 2 años empieza San Fermín y la gente va a salir, pero la gente está asustada porque sabe que el dinero, pues la situación no es buena, y que cuando acabe el verano, el espejismo del verano,
el palo que nos vamos a llevar en otoño va a ser pues alucinante, ¿no? ¿Y vas a salir? ¿Tú eres de los que corre y esas cosas o no? No, correr. Ahora ya, yo suelo decir que ahora para correr el encierro o eres un Madelman de estos o tú pues sabes, ya no. Hay la fuerza física que hay que tener ahora. Bueno, a mí me da un BN1 y me manda ya... Es normal. Estamos con eso para los que saben. Con el diputado Carlos García Danero y nos vamos a ir a Baleares porque hay un hombre con una valentía que me parece digna de aplaudir y que ha hecho algo que es lógico, que es normal, pero miren, el miedo hace que otros no hagan y por eso digo que es un valiente. Hemos creado en algunas comunidades autónomas estados de terror contra el que no sigue la orden de la voz oficial, contra el que discrepa del gobierno autonómico. Porque es verdad, le ponen en el punto de mira, le insultan, tiene problemas laborales. Lo que digo es muy grave. Estados democráticos que actúan como dictadores contra el disidente. Nos vamos a Baleares porque hay un padre de una chica adolescente, está estudiando ella tercero de la ESO en un instituto de Mallorca y se ha convertido en el primero que reclama ante la justicia enseñanza en español, que ya es triste que en España tengamos familias que han de ir a un juez para que enseñen en español a sus hijos. Y tampoco más del 25%, no se crean, Salvador Iglesias, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias y buenos días por invitarme al programa y lo has definido perfectamente. Es algo tan obvio que cuesta hasta explicarlo. Cuesta hasta explicarlo, pero es cierto. ¿Cuándo se decide usted a dar el paso? Aquí el hecho determinante es la aparición de asociaciones que empiezan a agruparse personas para luchar con una imposición que además de ser injusta es absurda. En mi caso, gracias a Hablamos Español, que es una asociación de carácter nacional y sobre todo muy radicada en comunidades bilingües, como Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y ahora Baleares, pues da un apoyo que permite actuar contra la administración. Y este apoyo es determinante porque actuar contra la administración en solitario es muy cuesta. difícil. Es incluso muy difícil, económicamente claro. Es difícil, ¿verdad? Efectivamente. En este caso, esta asociación pues cubre todos los gastos y con lo cual pues da muchas facilidades, algo que me extraña que después de 30 años de imposición, pues ahora claro. Yo sea el primero. Pero a ver, su hija es una excelente estudiante. Nació en Mallorca, pero hizo primaria en Chicago. Por cierto, que en Chicago podía escoger entre español o inglés. De manera que habla muy bien español y muy bien inglés. Viene a su tierra, que es España, que es Mallorca, y solo le permiten estudiar en catalán al 100%. ¿Cómo está su hija? Aquí, ¿Cómo lo está pasando? Aquí no es extraño que si no dominas la lengua cooficial, pues seas un mallorquín de segunda categoría. Ese es el discurso. Vamos a ver, los niños, como todas las personas, aprenden. Entonces, en un sistema de inmersión, pues tarde o temprano aprenden, pero siempre hay una dificultad añadida. O sea, aquí se utiliza el recurso que los niños son esponjas y que los niños aprenden con facilidad el catalán. Pues no es cierto. Los niños, como los adultos, pues tenemos nuestras dificultades. Y mi hija se las encuentra. Y se las encuentra porque yo le ayudo a estudiar. Y nos pasamos más tiempo interpretando la pregunta que resolviendo el problema. Y el paso entre la inmersión lingüística y el adoctrinamiento es corto. O sea, cuando en la pandemia le pasan un problema de matemáticas y la profesora pide disculpas por presentarlo en español o en castellano y dice disculpad porque el problema está en castellano antes de hacerlo, traducirlo al catalán, esto es un sutil adoctrinamiento que va ligado mucho a la inmersión lingüística. En Baleares la mayoría no hablan catalán, la mayoría son castellano parlantes, incluso quizá hay más gente que habla alemán, ¿no? ¿A qué viene esta fórmula del 100%? La estadística de Baleares es el 50% de la población hemos nacido fuera y de ese 50% restante, la mitad también es hijo de personas que han nacido fuera. Aquí la política la controla un sector muy particular que son anexionistas, no son secesionistas. Aquí anexionistas porque buscan la senda de los países catalanes.
Y eso que gobierna Francina Armengol, que es socialista, claro, ¿no? Sí, si aquí la culpa no la tienen los partidos nacionalistas o secessionistas o radicales, porque estos partidos, a fin de cuentas, son claros y nítidos. Aquí el problema lo han generado PP y PSOE. O sea, aquí hemos tenido un niño malcriado, que son los partidos nacionalistas, y unos padres, PP y PSOE, que han generado el problema. Aquí la ley de normalización lingüística la aprobó el Partido Popular, que presumiblemente es un partido nacional. Pero bueno, el propio Feijóo en Galicia también tiene la inversión lingüística en gallego y partidos que deberían estar defendiendo el principal tesoro que tenemos los españoles, que no es la Alhambra en el Museo del Prado, que es nuestra lengua, nos encontramos desamparados porque no podemos ejercer nuestro derecho a ser educados ni informados en la lengua oficial del Estado. Cualquier administración pública en Baleares, imagino que en Cataluña será peor o igual, toda la documentación la tienen en catalán, excepto las multas. Sí, claro, cuando se trata de cobrar hablan chino, si hace falta. Sí, aquí es todo bilingüismo, sí, pero si vas a cualquier subvención, ayuda o incluso información del COVID para que no te mueras, en catalán, eso sí. Sí. Claro, el que habla catalán debe vivir antes que el que no lo habla. Claro, y esto quien más perjudica es a la clase trabajadora, porque el ascenso social de la clase trabajadora es a través de la educación. Y si la educación del castellano parlante, que suele ser clase trabajadora, se encuentra con este obstáculo, pues está en desventaja con respecto a los catalanoparlantes. Entonces, esta gente que va de tolerante, democrática y tal, si ellos reivindican su derecho a la educación en catalán, ¿por qué me lo privan a mí? Si son ellos los tolerantes y democráticos. Bueno, y esto tiene ¿Sabe que me sorprende? Que con esta situación que se vive en Baleares y que conocemos es muy grave, hay miles de padres y madres como usted pensando lo mismo y solo usted ha ido a tribunales. ¿Por qué? Pues no lo termino de entender, porque yo manejo un poco la historia de España y España y los españoles no son un pueblo cobarde y los padres ya me dan un paso adelante por sus hijos y por propia dignidad propia. O sea, nos están prohibiendo el uso del español. Es que es muy grave. Y que recuerden esos padres y otros ciudadanos, hay asociaciones que nos ayudan. En mi caso, hablamos español, pero hay más. Y hay que dar un paso adelante y no permitir que no se nos informe y que no se eduque a nuestros hijos en español. Mi hija, cuando va a estudiar matemáticas, quiero que aprenda matemáticas, no catalán. A ver si queda claro. Queda claro. Le escuché el diputado en el Congreso, Carlos García Danero. Carlos, me gustaría que hablaras con Salvador Iglesias. Hombre, yo el problema el otro día tuve yo oportunidad de decirlo en el propio Congreso, ¿no? Han utilizado la lengua como, y lo dicen ellos, como un instrumento fundamental para la construcción nacional. Y ese es el problema que han conseguido con todas las lenguas que son cooficiales en España fuera del español, ¿no? Que al final ellos quieren imponer la lengua con la idea de al final separar y decir nosotros somos diferentes porque tenemos un territorio, tenemos una lengua propia que no es la común con el resto de los españoles y tenemos una bandera, ¿no? Y a partir de ahí es cuando haces la nación. Y ese es el problema, que han prostituido, por decir así, lo que podía ser pues una lengua, una cosa que en muchos sitios hablaba con absoluta normalidad, pero que en el momento que se quiere imponer y utilizar políticamente, pues lo han trastocado todo y es lo que está ocurriendo. Ha ocurrido desde luego en la Comunidad Autónoma Vasca. El otro día lo decía yo, en Navarra, en Pamplona, que utilicen la lengua, sabiéndolo más, que utilicen euskera es el 2,7%. Y sin embargo, parece que la habla media Navarra. Y el conjunto de Navarra no llega al 5%. Y tenemos una zona que siempre ha sido que han hablado vascuence, ¿no? Y eso, bueno, pues lleva a otros territorios y al final se ha convertido en un problema. Y en cuanto a la gente... ¿Qué ocurre? Que mucha gente, pues al final, estamos en lo de siempre, que no quieres líos. Entonces dices, bueno, pues que mi hijo aprenda una cosa más, que no es malo el saber la lengua de aquí y tal, y bueno, como luego acabará la educación y no sé qué, pues ya está. Pues tampoco me voy a meter yo en líos con la administración, va a ser el raro. Yo creo que eso es lo que le lleva a mucha gente a no plantear otras cosas. Pero aquí lo grave, Carlos, es que el Estado, y también me refiero al Congreso de los Diputados, no defienda los derechos de estas familias y tengan que ir a los tribunales para que se defiendan. Es evidente que aquí hay un fracaso del sistema que hemos creado entre todos
¿por qué el Estado nos deja tirados? ¿Por qué las Fiscalía, Defensor del Pueblo, Congreso de los Diputados no es suficiente y hay que acabar rascándose el bolsillo, yendo a un tribunal y pagando miles de euros a un abogado? No, si te doy la razón. Ya te digo, yo lo denuncié, pero además el otro día, o sea, hace una semana, pues eso que estás diciendo tú, pues bueno, tuve, pues tienes la ventaja de que lo puedo decir en el Congreso, ¿no? Pero yo sobre todo es el pensar, cuando se habla de la lengua, es que para ellos es fundamental. Es que a mí es lo que me llama la atención, que no se vea que lo que se busca es hacer, y lo decía tu invitado, ¿no? Que al final quieres separar, hacer de primera y de segunda, ciudadanos de primera y segunda en tu propia tierra. Dices, oye, pero no, es que el que no habla el idioma, el otro idioma que no sea el castellano y tal, depende del sitio, no, pues eres como extranjero en tu tierra. Y eso es lo que es una auténtica barbaridad. Y sobre todo que en Baleares, Salvador, hemos aprendido de Cataluña y del País Vasco. Ya sabemos por dónde van, qué pretenden, cómo acabará todo, ¿verdad? Se ve venir, ¿no? Bueno, aquí de entrada hay una aberración jurídica cuando en el propio Estatuto de Autonomía de Baleares se dice que el catalán es la lengua propia de Baleares. Entonces, ahí ya partimos de una discriminación. Entonces, aquí hay gente que utiliza la propia Constitución y el propio Estatuto como si fuera la Biblia o la verdad absoluta. Y a fin de cuentas son leyes. O sea, la propia Constitución, cuando define que la lengua oficial del Estado es el castellano, lo está equiparando con el catalán. Aquí fue una intervención de Roca como padre de la Constitución. Cuesta trabajo decir hablar español, porque rápidamente te corrige, no, es castellano, no, disculpe, es español. El castellano, cuando se convierte en la lengua común de todos los españoles, deja de ser castellano para ser español. Y a esta gente le da urticaria llamar al español español y llamar a España España. Es Estado español y es castellano. Es una forma sutil de ir gota a gota metiendo en la cabeza a la gente que no es España, que es Estado español, que no es español, que es castellano. Y estemos como estamos. Y todos los políticos son como los virus. Su objetivo es perpetuarse en el poder. Y hasta todos no. Bueno, casi todos, o lo que vemos habitualmente. Exacto. Es que pero antes lo decíamos con otro invitado, aquí hay un montón de cargos políticos en autonomías, en ayuntamientos que no tienen nada que ver con algunos que llegan a ministros. Esta situación tiene que tener un coste político, que no es ni más ni menos que un coste en las urnas. Y sí, ojalá. En Baleares la inmensa mayoría del voto socialista es de forasteros, que llaman aquí, de peninsulares, de castellanoparlantes. Pues estos forasteros que son socialistas, votan PSOE, porque el PSOE de hace mucho tiempo que dejó de ser socialista. Yo tengo unos amigos de México que hace pocos años llegaron a España a trabajar, clase media, y se fueron a Girona, porque la fábrica estaba allí. Y claro, el entorno de Girona era todo independentista. Se ponen ya con todos los papeles legales y pueden ir a votar. ¿Y saben a quién me votaron? A Puigdemont. Y cuando yo les digo, ¿pero qué haces votando a Puigdemont? Dicen, hombre, es que aquí todo el mundo lo hace. Es decir, si quieres integrarte en Girona, has de votar a Puigdemont, si no, no te integras en la vida. Claro, aquí pasa igual. Aquí, como no tragues con esto, dicen que no estás integrado, ni que yo estuviera vendiendo drogas por los caminos o asaltando casas. Claro. De verdad es un honor hablar con usted, Salvador. Espero que no se encuentre solo en esta batalla y que más familias de Baleares, igual que ha ocurrido en Cataluña, se quiten el miedo y piensen que están luchando por el derecho de nuestros hijos, que es muy triste hacerlo así, que no te defienda nada más que un tribunal, pero si hay que llegar, se llega. Un abrazo fuerte, Salvador. Buen día, adiós. Bueno, señores, lo contamos el día siguiente, Juan Antonio, que la princesa de Leonor ayer visitó por primera vez Girona, la princesa de Girona, que casi ha estado 20 años para ir al lugar de donde es princesa, por visitar el Museo de Salvador Dalí. Bueno, manifestaciones, actos de protesta. No hay nada que sea normal. Dime. Querido Albert, escuchando muy atentamente a Salvador, y hoy que es día 4 de julio, también fiesta de la independencia de Estados Unidos, fiesta de la democracia en Estados Unidos, ¿no?
Lo que se tiene como vigencia del Estado en España es absolutamente nimio, no existe, el Estado no existe. Ya. Y como no existe, al final no existen ni los valores, ni una sociedad civil fuerte que pugne y que precisamente hable alto y claro y exija. Yeah. Y que no se nos olvide de un día para otro realmente por lo que tenemos que vivir y aquello que hemos dejado. El día 1 se conmemoraba la liberación de Ortega Lara. Sí, es verdad. Y este mes nos hemos olvidado de él. Sí. Y de Miguel Ángel Blanco. El día 7, creo, Miguel Ángel Blanco. Sí. Es decir, al final, en este mes de julio, hace 25 años, pasaron muchas cosas en España. El 13 de julio. El 13 de julio, sí, me comunican, sí. Efectivamente, 13 de julio fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Sí, es de esos hechos que nos han cambiado la vida, pero alguien quiere que olvidemos pronto, ¿no? Claro, y que es conmemorar que, por ejemplo, en este caso comentas lo del infanta Leonor. A ver, estamos en la conmemoración de la princesa de Gerona. Girona o Gerona, como lo queramos decir. Pero realmente que se institucionalice precisamente que el Estado no puede estar presente en determinados territorios es problema nuestro. Es problema nuestro, Albert, y lo estamos viendo todos los días. Todos los días. No es llamativo lo de Irene Montero. Llamativo lo del Falcon, llamativo las cantidades de dinero que se están dispendiando y la cantidad de dinero que aparecerá después y que algunos estarán imputados, pero esto pasará dentro de mucho tiempo. Lo que es la parte de la ley hasta donde la puedan dejar es precisamente lenta. Y creo que tenemos que reivindicar la parte política, los buenos políticos y una sociedad civil fuerte, consistente y que reclame sus derechos. Me quedo con esa última frase, me parece importantísima. La sociedad civil, si es fuerte y reclama sus derechos, no hay quien pueda con ella, pero ha de estar más unida. No puede ser que Salvador esté luchando solo. Es vergonzoso o adanero, en tu tierra, que eres... Bueno, la gente por la calle se le abraza como diciendo, mira, el único que nos queda ya, ¿no? El único que nos queda, es verdad, ¿no? Yo lo he visto eso. Carlos, en Madrid también te ocurre, pero te consideran el último mohicano. Es triste. Bueno, gracias a Dios hay gente que sigue defendiendo las cosas. No lo digo por mí, lo digo por más gente, porque si no, apañados estábamos. Pero no, decía, conectando con lo de la presencia de la Casa Real en Cataluña, pero es que hay que acordarse que no en la última entrega, pero en la penúltima entrega de despacho, o sea, de cuando los jueces y tal, fue el ministro del Gobierno de España el que dijo que el rey no iba a Cataluña porque provocaba. Sí, es verdad. Es que lo dijo un ministro del Gobierno de España. Es muy cuando se le preguntó, oiga, ¿y por qué no acude el rey a los despachos porque provoca. Sí. Jueces y tal? Dijo, es que provoca. ¿Pero cómo provoca? O sea, pero que estás hablando del jefe del Estado. Si el propio gobierno dice que el jefe del Estado provoca por ir a un sitio, pues que claro, es que es todo un disparate. Queridos, es un gusto estar con vosotros, Carlos García Danero. Muchas gracias. Y es un gusto siempre escucharos. Gracias, Bule. Un abrazo. Un abrazo, Albert. Un abrazo. Lo dejamos ahí. Saben que este mes de agosto estamos juntos, con menor presencia, pero con mayor información. Siempre intentamos ofrecerle datos exactos de lo que está ocurriendo. Y recuerden que cada jueves siguen con información confidencial, privilegiada y original, aunque sea agosto, los suscriptores de iVoox. Solo tiene que suscribirse a Castellón Confidencial y cada jueves puede acceder a esa información privilegiada y exclusiva. Gracias a todos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.